en que Cristo en la cruz, al hacer una expiación, cumplió con el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Y algo pasó en medio de esa conferencia que nunca me había ocurrido antes en un lugar de reunión pública. Estaba hablando de la cruz y de cuando Cristo se convirtió en una maldición por nosotros. En eso alguien en la audiencia que estaba muy turbado por lo que yo enseñaba, gritó: eso es primitivo y muy ofensivo. Justo en medio de mi conferencia había cientos de personas allí. No estaba seguro de qué hacer, pero me detuve ahí mismo. No pude evitar detenerme y decir: ¿qué dijiste? Sabía muy bien lo que él dijo, pero estaba ganando tiempo para pensar. Y dije: ¿qué dijiste? Él dijo: dije que eso es primitivo y ofensivo. Y yo dije: tienes toda la razón. Y no podría estar más de acuerdo contigo en que todo el drama de la cruz es primitivo y ofensivo. Para empezar, me gusta en especial la palabra primitivo, porque cuando vemos el sistema ritual del Antiguo Testamento y el sistema de sacrificios donde las personas matan animales y ofrecen la sangre y la sustancia de esos animales en los altares de la ofrenda quemada, y ves todos esos ritos que involucra la aplicación de sangre y demás. Esto es el tipo de cosas que suena en la superficie como bárbaro y salvaje. Y ciertamente el término primitivo describe muy bien todo el proceso. Pero una de las cosas que debemos entender acerca del judeocristianismo histórico es que la fe que nos ha sido entregada por los padres no es una religión esotérica que solo puede ser entendida por un grupo gnóstico, una élite de intelectuales altamente capacitados. Dios se preocupa por comunicar su mensaje de redención a la persona más sencilla de este planeta. Y la manera en que se dramatiza esta redención en el Antiguo Testamento es primitiva. Y eso es porque somos primitivos y necesitamos entender con claridad este mensaje completo de la redención. Y dije, pero particularmente me agrada la palabra ofensivo, porque de eso se trata todo el drama de la expiación. Se trata de la ofensa, de la rebelión humana contra Dios. Y dudo que haya algo, de hecho estoy seguro de que no hay nada en este planeta que fuera más ofensivo que Jesús de Nazaret cuando estaba colgado en la cruz, puesto que en ese momento, en tiempo y espacio, Cristo había reunido en él y estaba cargando sobre sí mismo la suma total de todos nuestros pecados. Y después que él había tomado sobre sí nuestros pecados, cada inmundicia que alguna vez hicimos fue imputada a él. Él era la ofensa en su máxima expresión. Obviamente, en sí por sí mismo, él era irreprensible y puro, sin mancha ni arruga. Pero una vez que nuestro pecado le fue imputado y transferido, él se convirtió en una maldición por nosotros. Eso fue ofensivo, que incluso los cielos se oscurecieron y Dios, por así decirlo, le dio la espalda. No podía mirar esta ofensa. Ese es el Evangelio, que Dios ha condescendido para cubrir nuestras ofensas, para cubrir nuestra pecaminosidad. Y todo eso se representa dramáticamente en todo el sistema de sacrificios que se instituye en el Antiguo Testamento. Vemos todo tipo de sacrificios, todo tipo de ofrendas, ofrendas de restitución,
ofrendas por el pecado, por la transgresión, ofrendas quemadas, de cereales y todas estas distintas clases de ofrendas y sacrificios que son parte integral de la religión del Antiguo Testamento. Y de nuevo, los capítulos iniciales del libro de Levítico brindan detalles específicos que regulan estas distintas ofrendas. Pero lo que quiero ver hoy es el corazón y el alma de todo este sistema de sacrificios, ya que fundamentalmente hay dos cosas que subyacen a estos sacrificios que Dios ordena y manda a su pueblo. Uno es la expiación y el otro es la consagración. Por un lado tienes la ofrenda del sacrificio que al mismo tiempo se entrega como un regalo. Si nos hacemos la pregunta fundamental, ¿qué es la adoración? E hiciéramos esa pregunta a un santo del Antiguo Testamento, estoy seguro que la respuesta sería algo así, que el elemento principal de la adoración en la vida del creyente es hacer una ofrenda o un sacrificio de alabanza. Y eso empieza muy temprano en el Antiguo Testamento. Recordamos la historia de los sacrificios y de las ofrendas que fueron traídas por Caín y Abel, y cómo Dios se deleitó en la ofrenda que trajo a Abel, pero que rechazó la ofrenda que le trajo Caín. Y por eso Caín se llenó de furia, envidia y celos contra su hermano, y se levantó contra él y le quitó la vida. Pero el sacrificio de Abel fue un sacrificio rendido a Dios en una actitud de fe y con una disposición de alabanza y agradecimiento. Pero a partir de esa forma primitiva de sacrificio, todo el sistema de sacrificios creció y se amplió adquiriendo un significado cada vez más profundo. De modo que los sacrificios que se traían empezaron a indicar el principio de expiación. Y la expiación, como digo, está en el corazón del sacrificio antiguo testamentario. Ahora, hay dos palabras que oímos a menudo en teología y que a veces nos hacen tambalear: expiación y propiciación. Y el término expiación tiene que ver con la eliminación de la contaminación o la eliminación del pecado. Entonces, cuando vemos el Nuevo Testamento, se nos dice que en la cruz Cristo hizo expiación por su pueblo. Él les quitó sus pecados y los tomó sobre sí mismo. Recordamos en el día de la expiación que dos animales se usaban en el Antiguo Testamento. Estaba el cordero sin mancha que se ofrecía en el altar del sacrificio y el macho cabrío expiatorio. Y cuando se presentaba el macho cabrío expiatorio, el sacerdote apoyaba las manos en la parte posterior del animal, simbolizando la transferencia de los pecados del pueblo a la parte posterior del animal. Por eso se le llamaba un macho cabrío expiatorio. Y usamos el término de chivo expiatorio para alguien a quien se le hace culpable o responsable de algo que sale mal. Él se convierte en el culpable, aunque no hizo nada. Entonces, en el día de la expiación, los pecados de la gente fueron transferidos sobre las espaldas del macho cabrío y luego este animal era expulsado fuera del campamento, hacia la oscuridad exterior, lejos de la presencia de Dios, al lugar de la penumbra, al lugar de la contaminación. Y los pecados eran quitados simbólicamente de la presencia del pueblo de Dios. Eso es lo que se entiende por expiación.
Esto es lo que Juan el Bautista tenía en mente cuando cantó el Agnus Dei en el Nuevo Testamento, cuando vio a Cristo acercarse y dijo, he aquí